Hebreos capítulo 12, del 1 al 4. Leamos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Pueden sentarse, hermanos. Para ser un cristiano vencedor, realmente victorioso, necesitamos poner nuestra mirada en Cristo y seguir sus pisadas, seguir su ejemplo. Vivimos en un tiempo en que es muy famoso el título Generación de Cristal. Yo creo que usted lo ha escuchado. Se habla de una generación de jóvenes que no tienen tolerancia a los problemas, a la crítica, a la frustración, que siempre demandan un constante reconocimiento por lo que hacen, que son extremadamente sensibles a las malas actitudes de las personas y son extremadamente sensibles a los problemas. Pero hermano, pareciera que como cristianos también estamos viviendo una generación de cristianos de cristal, una generación donde tenemos las mismas características. El cristal, usted sabe que rápido se quiebra. Y hermanos, vivimos un tiempo, y de hecho así ha sido a través de la historia, pero en estos tiempos de tanta tibieza, es una iglesia de cristal, es una iglesia que rápidamente se emproblema y se desanima por los problemas, por las críticas, por los ataques, por las situaciones difíciles. Se demanda reconocimiento, se demanda aplauso, se eleva la autoestima, cristianos egocéntricos que quieren ser el centro de todo, y por eso estamos viviendo un tiempo, hermano, en el que la gente va de iglesia en iglesia buscando quién lo trata mejor, quién lo acucucha. Es una generación tan extraña, tan raro lo que estamos viviendo en la actualidad. La gente y los líderes ya no predican la verdad, sino manipulan las emociones, manipulan los sentimientos de las personas, tratando de quedar bien con todos. Hoy las iglesias parecen restaurantes con menú diferente y cada quien elige qué menú le gusta más, qué restaurante le gusta más, qué iglesia le gusta más. ¿Por qué? Porque al cristiano ya no le gusta sufrir. Es una generación de cristal que no puede soportar el sufrimiento, no puede soportar el dolor, no puede soportar el rechazo, la burla, la crítica, los problemas. El cristianismo de la actualidad piensa que todo se centra en ellos y no es así. El cristianismo se centra en Cristo, en su obra redentora, en su obra por nosotros. El cristiano tiene la iglesia como un club social, pero hermanos, veamos cómo la palabra de Dios nos habla, porque por eso es que es un cristianismo de temporada. Porque al venir los problemas, al venir las situaciones difíciles, al venir las críticas, al venir las burlas, al venir la persecución, rápido se apartan y le dan la espalda al Señor. Y por eso vemos, Cristo nos dejó ejemplo. Si ya comenzamos a correr esta carrera cristiana, debemos correrla como Él la mandó. Y dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa palabra oprobio viene del griego aiskune, que significa deshonra pública, humillación, vergüenza, desgracia. Cristo sufrió, hermano, lo que nadie pudo haber sufrido en esta tierra. Y dice, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo puesto delante de él? Número 1, hacer la perfecta voluntad de Dios. Y número 2, las almas que iban a ser salvadas por su sacrificio.
el gozo puesto delante de Él. Por eso, hermanos, Él sufrió la cruz, Él menospreció el oprobio, Él menospreció la humillación pública, Él menospreció la vergüenza, Él menospreció el sufrimiento con tal de hacer la voluntad de Dios y por amor a nosotros. El amor de Cristo es un amor maravilloso, el amor de Cristo es un amor tan grande, hermano, tanto hacia Dios como hacia nosotros. Es un amor que no puede compararse. Nadie te ha amado como Dios te ha amado. Nadie te ama como Cristo te ha amado. Porque, hermano, solo Cristo ha podido hacer todo lo que hizo por nosotros. Él mismo se dispuso, Él mismo se entregó para sufrir por nosotros. Jesús sabía las profecías que hablaban acerca de su sufrimiento. Jesús sabía todo lo que iba a padecer. Él iba a ser el despreciado y desechado entre los hombres, de quien habló el profeta Isaías. Y si quiere vamos a Isaías 53, aunque ya lo hemos meditado otras veces. Pero veamos, Cristo sabía todo eso y aún así Él estuvo dispuesto a morir por amor a usted y por amor a mí. Él menospreció el oprobio, menospreció la vergüenza, el sufrimiento, el dolor. Desde el 52:13 dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Hoy está a la diestra del Padre, como lo acabamos de leer en Hebreos. Pero luego dice el versículo 14: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Él iba a ser desfigurado literalmente por amor a nosotros. Sabiendo esa profecía, Él vino por nosotros. Él menospreció ese sufrimiento. En el capítulo 53, versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pensemos en esta noche, ¿quién quiere eso? ¿Quién quiere ser despreciado hoy, como leímos? ¿Quién quiere ser desechado? ¿Quién quiere sufrir dolor? ¿Quién quiere sufrir quebranto? ¿Quién quiere ser menospreciado? Nadie. Ningún ser humano tiene como meta de su vida ser despreciado por todos. Ningún ser humano tiene como meta de su vida ser desechado, ser experimentado en quebranto, en dolor, en sufrimiento. Pero mire, Cristo, por amor a nosotros, Él estuvo dispuesto a esto. Él menospreció el oprobio, Él menospreció la vergüenza por amor a nosotros. Dice: fue menospreciado y no lo estimamos. Y todavía, hermano, Él todavía en la actualidad es despreciado y desechado entre los hombres. Hoy es impresionante cómo a través de los siglos, a través de los tiempos, Cristo es menospreciado. Cuando Él no nos ha hecho nada malo, cuando Él solo nos hace bien, cuando Él vino y dio su vida en rescate por la humanidad, pero Él sigue siendo despreciado y desechado. La gente todavía esconde de Él el rostro, la gente todavía lo desprecia, la gente todavía le da la espalda, la gente todavía no lo estima. Que Dios nos conceda a nosotros cada día amarlo más, hermanos, cada día valorar lo que Él hizo por nosotros. Versículo 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Cristo padeció por nosotros, pero sigue siendo despreciado. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora mire el 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando dice molido por nuestros pecados, Él literalmente fue molido. No es ni siquiera una figura. Él fue totalmente desfigurado por nosotros, molido por nuestros pecados. Él sufrió nuestro castigo, hermano. El castigo de nuestra paz fue sobre Él.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. O sea, el poder decir, consumado está, haber hecho la voluntad de Dios. Y cada uno de nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma, el fruto de lo que Él hizo por nosotros. ¿Cuánto hablar de cada uno de estos versículos? Cada versículo sería tema de tantos mensajes, pero Cristo, nuestro amado Salvador, se mantuvo firme por amor a su Padre y por amor a nosotros. Él sabía todas estas profecías. Aquí leímos solo una, pero cuánta profecía se hablaba acerca de su sufrimiento. Él sabía todas las profecías y aún así se dispuso para hacer la voluntad de Dios, se dispuso para agradar a Dios y se dispuso para salvarnos a nosotros. Como dice en Hebreos 10:7, sacrificio y ofrenda no quisiste. O sea, no eran suficientes todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Por eso, hermano, Él es digno de ser admirado. ¿Qué ejemplo nos dejó Jesús? Él menospreció el sufrimiento, Él menospreció el dolor, y Él se entregó, se dispuso a hacer la voluntad de Dios, aunque eso equivalía al oprobio, equivalía al sufrimiento, aunque eso traería rechazo, traería dolor, pero lo hizo por amor a nosotros. Por eso Él es digno de que lo sigamos en todo tiempo y en toda etapa de nuestras vidas. No es justo, hermanos, que vivamos como esa generación de cristal. No es justo que ante los problemas, que ante las situaciones, que ante el rechazo, que ante la crítica, que ante los problemas le demos la espalda a Él. No es justo. Y por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, en Él que sufrió tanto por nosotros desde que nació, hermano. En todo su ministerio vemos ese sufrimiento, vemos ese rechazo, Él sufrió el desprecio de su propia familia, sufrió el desprecio de las multitudes, sufrió el desprecio de sus discípulos, sufrió el desprecio de los religiosos, y todo por amor a nosotros. Leamos el desprecio de su familia. Vamos a San Juan capítulo 7, versículo 3 al 5. Dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en Él. Ni aún sus hermanos creían en Él. Aunque después sí creyeron en Él. Pero miren, aquí le están hablando en tono de burla. ¿Cuántos de ustedes no han recibido burla de su propia familia? Rechazo y oposición de la misma familia. Palabras duras de la misma familia por buscar a Dios, por servir a Dios, por agradar a Dios. ¿Cuántos cristianos no están dispuestos a padecerlo? Miren, los borrachos están dispuestos a padecer por su borrachera. Están dispuestos a que la esposa les dé una su buena por llegar borrachos. O están dispuestos a que los compañeros los golpeen, los abofeteen, les roben. Pero están dispuestos a sufrir por su borrachera. Y hay de aquel que se meta a decirles algo. Pero ¿cuántos hoy estarán dispuestos a sufrir por la causa de Cristo? A sufrir por la fidelidad del Señor, a sufrir por hacer la voluntad de Dios. Hermanos, muy pocos. Jesús sufrió por amor a nosotros. Por eso, como leíamos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Claro, debemos examinarlo, y como vamos a leer al final, que no estemos sufriendo por entremeternos en lo que no nos importa, por ser chismosos o criticones, o por ladrones, o por cosas malas que hacemos,
sino por hacer la voluntad de Dios. Por eso debemos examinarnos. Pero Él sufrió de su familia, sufrió el desprecio aún de sus propios discípulos. Vamos a San Juan, capítulo 6, versículo 60. Jesús les estaba hablando y mire, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pero vayámonos al versículo 66, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Él sufrió la traición de sus mismos discípulos, pero eso no lo hizo volver atrás. Eso no lo hizo decir: no, sí, Señor, tú sabes que yo quería hacer tu voluntad, pero mira, mis propios discípulos me dejaron, Señor, entonces yo ya no sigo adelante. No, Él siguió adelante, de tal manera que hasta confrontó a los demás y les dijo en el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Veamos cómo Jesús no era de cristal. Veamos cómo Jesús no se confundió o no se desanimó. Él tenía puesta su mirada en hacer la voluntad de Dios, en cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. No le importó la traición, no le importó el sufrimiento, no le importó el dolor. Él quería ser fiel al Señor, y por eso, como leímos, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Quiénes han venido contra usted? Hermano, a través de la vida se van a levantar muchos, pero nosotros debemos mantenernos firmes, poniendo nuestra mirada en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Miremos a los judíos religiosos en San Juan 5, 16. Jesús había sanado a un paralítico y dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Procuraban matarle. Hoy los cristianos con una mala cara ya se confunden. Hoy los cristianos, hermanos, de verdad vivimos un tiempo tan difícil, y por eso, si queremos llegar a la meta, si queremos ser fieles hasta el final de nuestras vidas, si queremos ser vencedores, necesitamos poner la mirada en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, en aquel que menospreció el oprobio, en aquel que sufrió la cruz para hacer la voluntad de Dios y seguir sus pisadas. Vivimos un tiempo realmente aquí en Occidente que no estamos viviendo persecución. No hay gente que aquí esté afuera esperándonos, que nos quieren matar porque estamos siguiendo a Cristo. Y aún así la gente le está dando la espalda al Señor. Hermano, ¿qué cuentas vamos a dar a Dios? Con nuestro menosprecio, con nuestra falta de entrega, con eso de que muchas veces nos desanimamos por situaciones tan simples, cuando Cristo lo dio todo por nosotros. Veamos también ahí en San Juan 10, 31 al 33. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Tal contradicción de pecadores. ¿Alguna vez alguien ha querido apedrearle a usted por buscar a Dios? ¿Alguna vez alguien ha querido apedrearlo a usted por ser fiel a Cristo? ¿Verdad que no? Y aún así muchas veces nos desanimamos. Y aún así muchas veces ya no queremos seguir adelante. Y aún así muchas veces nos confundimos. Ay, hermano, Jesús, lo que sufrió el Señor,
es algo que ni siquiera lo podemos entender. Seamos fieles a Dios, a su palabra, hagamos su voluntad y sirvámosle. Jesús no dijo, ay no, mejor ya no sigo, estos ingratos, si supieran que por ellos vine, mejor ya no sigo porque estos me quieren matar, estos me quieren apedrear, mejor Padre, tú sabes que yo quería morir por ellos, pero mira Señor, qué malvados son, qué ingratos son, mejor ya no sigo. No, hermano, Él siguió adelante y Él iba a morir por ellos, pero ese amor es tan grande y tan maravilloso, lo querían apedrear. Señor, mira, yo sí quería, pero mira tanto problema, Señor, no. Le dijeron que estaba endemoniado, San Juan 10, 20, solo estamos viendo unos ejemplos, San Juan 10, 20. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Eso sí, tal vez alguna vez se lo han dicho a usted. A veces hasta entre cristianos, lamentablemente, cuando están en la carne y todavía les falta madurez, es que estás endemoniado, es que estás endemoniada, cosa que no debemos decir. Pero mire, hermano, a Jesús muchos le decían, demonio tiene, y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Siempre se oponían a Él. Y fíjese que Jesús nos advirtió, ahí mismo en Mateo 10, 25, Él habló del sufrimiento. En el 16 dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En medio de un mundo hostil, en medio de oposición, en medio de gente malvada, nos dice ser prudentes como serpientes. O sea, nosotros no debemos dar lugar, hermano, a que hablen mal. Debemos ser prudentes como serpientes, pero también debemos ser sencillos como palomas. Pero a veces somos como lobos. A veces, como dice Gálatas, si os mordéis y os coméis, mirad que no os consumáis. Parecemos perros y gatos, lamentablemente. Pero mire, Él nos envía a un mundo hostil. Y luego dice en el versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué cristiano quiere ser aborrecido, hermano? Si lo que queremos es que casi que nos carguen a tuto, que nos aplaudan, que nos den reconocimientos, que nos exalten el ego, eso es lo que el cristiano quiere, lo que el ser humano quiere. Pero mire, la palabra de Dios nos habla cuál es el verdadero cristianismo. Versículo 25, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, o sea, a él, ¿cuánto más a los de su casa? Como repito, no estamos viviendo un tiempo de persecución. Sin embargo, hermanos, vamos a padecer muchas cosas, muchas situaciones, burlas, menosprecios, rechazo, palabras duras, cuánta cosa. Pero ¿qué tenemos que hacer? Poner los ojos en Cristo, no confundirnos, hermanos, sino poner nuestra mirada en Cristo. Vamos a ver más adelante cómo la palabra de Dios nos habla de que eso es de gran estima delante de Dios cuando sufrimos, pero sufrimos por ser fieles al Señor. Cuando sufrimos injustamente, eso va a traer recompensa. Pero mire, ¿cuántas veces no vamos a ser traicionados? Aún por la propia familia, aún por personas cercanas, por el esposo, por la esposa, por un hijo, por una hija, por un familiar, por un hermano. Pero aún así, tengo que poner mi mirada en Cristo y seguir fiel. Todos conocemos la traición de Judas. Hasta la gente lo conoce ahí cada Semana Santa y sacan a un su Judas. Todos conocemos la traición de Judas. Judas caminó con Jesús, comió con Jesús, anduvo en todo el ministerio de Cristo.
lo vio en todo, incluso fue el tesorero del Señor Jesús y lo vendió por 30 piezas de plata y lo traicionó y lo entregó con un beso. De verdad, la traición es de los sentimientos o las emociones más fuertes que pueden haber, pero miren, Cristo lo sufrió por nosotros y Él ha sufrido cuánto rechazo, cuánto menosprecio y cuánta traición. Hoy la gente vende a Cristo por el amor de un hombre, hoy la gente vende a Cristo por el amor de una mujer, hoy la gente vende a Cristo por un negocio, por dinero. Hoy la gente no le importa darle la espalda a Cristo, hermano, por cualquier vanidad de esta vida. Que Dios nos conceda no traicionarlo nosotros, no ser nosotros esos Judas. Pero hermano, hablando de lo que estamos hablando, vamos a padecer nosotros también posiblemente traición. ¿Y cuánta traición hay en este camino? Miren, hay un hermano que es bien sencillo, este hermano. Y a mí me llama mucho la atención un testimonio de él. Él desde su juventud anduvo predicando, hermano, y caminando grandes distancias. Y Dios le concedió abrir una misión y abrir varias iglesias, muchas iglesias en una misma misión. No recuerdo la cantidad, pero sí es una cantidad grande de iglesias de la misma misión. Y él era el que había fundado todas esas iglesias. Y un día lo mandan a llamar todos los pastores y le dicen: hermano, queremos hablar con usted, solo queremos decirle que ya no estamos de acuerdo con que usted sea el presidente, digamos, de la misión. Y lo echaron de la misión, lo echaron de todas las iglesias que él había formado, simplemente lo echaron y se quedó solo después de haber trabajado toda su juventud y todos sus años. Y hoy ahí está en una iglesia predicando, ya es un anciano. Y uno dice: ¿cómo esta gente? Imagínense, hermano, tal vez usted no lo puede dimensionar, pero ¿cuánto trabajo lleva eso? ¿Cuántos años? ¿Cuánta dedicación? ¿Cuándo? Este hermano lloraba muchísimo en su tiempo y por supuesto, qué dolor. Pero eso no lo hizo decir: ay no, Señor, si esto es, ya no sigo. No, le sigue sirviendo a Dios. Ya para la actualidad tendrá unos sus 78 años y sigue predicando. Ay, hermano, cuánta traición se puede vivir. Eso es en la iglesia. Ahora pensemos en el mundo. Ahora pensemos en la familia, en el vecindario, en el trabajo. Hermano, la traición va a llegar en cualquier momento, pero debemos seguir adelante por amor a Cristo y poner nuestra mirada en Cristo, en Cristo. Cristo lo sufrió y lo ha sufrido a través de los siglos. Que no lo sufra por nosotros, pero Él nos dejó ejemplo. Pongamos los ojos en Cristo, en Cristo. Cuánta traición, cuánta cosa, pero que eso no nos desanime, sino ir adelante. Él lo sufrió todo por amor a nosotros. No lo vamos a leer, pero mire, luego llega el Getsemaní y ahí Él sufriendo por amor a nosotros. Ahí Él diciendo: mi alma está muy triste hasta la muerte, por amor a usted y por amor a mí. Ahí sufrió como gotas de sangre por el sufrimiento y la angustia que tenía. Se reventaron posiblemente sus vasos sanguíneos y por eso salía sangre. Pero por amor a usted y por amor a mí, Él siguió adelante, haciendo la voluntad de su Padre Celestial y para salvarnos, para morir en nuestro lugar, para morir por nosotros. Fue golpeado a puñetazos, lo hemos leído. ¿Cuántas veces lo ha golpeado usted a puñetazos? Yo sé que los varones tal vez más de alguna vez, y las mujeres tal vez también más de alguna vez, o muchas veces. Pero mire, hermano, a puñetazo limpio, con vara, le dieron con vara, le dieron con látigos. Y esos látigos, los látigos romanos no eran como los que usted mira ahí cuando agarran a un maredito, a un ladrón en Quiché y le dan unos sus latigazos, que hasta solo de verlo en la tele duele. Eran látigos, hermano, que de un látigo a veces salían 7 látigos. Y de esos látigos en la punta tenían esa punta de acero o de hueso que abría literalmente los músculos. De tal manera, hermano, que está descrito en la historia
que esos castigos romanos podían hacer que incluso se llegara a ver los huesos, porque se desgarraba completamente la piel. Por eso la Biblia dice: molido por nuestros pecados, desfigurado por nosotros. ¿Cómo se mira la gente cuando lo han apuñetado? ¿Verdad que se desfigura la cara? Golpeado con varas, azotado de esa manera. Y eso no lo hizo decir: mejor ya no sigo. Cuando Pilato pregunta: ¿qué voy a hacer con él?, aquellas grandes multitudes gritando: crucifícalo. ¿Dónde estaban los 4,000 que habían sido alimentados? ¿Dónde estaban los 5,000 que habían sido alimentados? ¿Dónde estaban los cojos, los ciegos, los paralíticos, toda aquella gente que había recibido un bien de Cristo? ¿Dónde estaban, hermano? Todas las multitudes gritaban: crucifícale, crucifícale. Y Él menospreció todo eso por amor a nosotros. Él fue crucificado, como lo sabemos, un sufrimiento terrible. No sé si a usted alguna vez le han metido un clavo, una aguja que nos metan, ya estamos llorando. Ahora una grapa que nos engrapamos el dedo, ¿cómo duele? Ahora pensemos, de tal manera, ese sufrimiento, ese dolor, esos clavos traspasando, ¿qué habrá sentido en cada martillazo cuando iba penetrando cada clavo en sus manos y en sus pies? ¿Qué habrá sentido cuando todavía le meten una lanza en su costado? ¿Qué habrá sentido cuando la gente se burlaba, cuando las grandes... Pues no sé si usted alguna vez se han burlado de usted, pero tal vez se burlan de nosotros, pero son poquitas personas. Pero él iba, toda la multitud burlándose, él con aquella corona de espinas y la gente carcajeándose, burlándose, diciéndole: salve rey de los judíos. Y todo por amor a nosotros. Y ahí en la cruz sufriendo terriblemente, y todo por amor a nosotros. Lo desnudan, lo humillan públicamente, y todo por amor a nosotros. Cuando lo levantan en la cruz, se sabe, hermano, que los huesos se descoyuntaban en ese momento en el que eran levantados, porque estaban agarrados solamente del clavo, y el cuerpo se iba para abajo, descoyuntarse todos los huesos. Usted sabe, no sé si alguna vez se le ha salido un hueso de la articulación. Esos son dolores terribles. La gente hasta cae desmayada de esos dolores, y todo por amor a nosotros. Ahí en la cruz, hermano, ellos comenzaban a sufrir terriblemente porque no podían respirar normal, porque el cuerpo estaba para abajo. Por eso con los pies se estiraban, y por eso les quebraban las piernas, para que al quebrarse ellos ya no pudieran empujarse y poder respirar. Y todo por amor a nosotros. Ahí sufrían fiebres terribles por el dolor que vivían, y por eso era tanta sed, y todo por amor a nosotros. Él menospreció el oprobio, menospreció la humillación, menospreció el dolor, todo por amor a nosotros. Y por eso, hermano, necesitamos que sea avivado en nosotros el amor hacia Él. Por eso necesitamos que en este camino del Evangelio nuestra mirada esté en Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores, que menospreció el oprobio, que sufrió todo por amor a nosotros, para que nosotros también podamos amarle y ser fieles hasta el final de nuestros días. Como cantábamos hoy, la visión de la cruz. Y cuando estaba meditando en este mensaje, pensaba en ese himno, la visión de la cruz. Si tan solo esa visión de la cruz se mantuviera en nuestras vidas, no solo como un himno antiguo, no solo como un cántico, sino que cada día pudiéramos valorar lo que Cristo hizo por nosotros. Porque, hermano, Cristo lo hizo todo por nosotros. Como dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por gente perfecta, Cristo no murió por gente santa, porque entonces usted no estuviera aquí y yo no estuviera aquí. Él murió por gente pecadora, por gente rebelde, por gente que le rechaza, por gente, hermano, malvada, porque los seres humanos somos malvados por naturaleza, pero Él sufrió por nosotros. Y, hermano, por eso nos habla que caminando esta carrera, nuestra mirada debe estar en Cristo, en Cristo. Cuánto dolor, cuántas cosas sufrió. Y ahí en la cruz, como usted
llegó el momento en el que Él gritó, pero Él gritó, hermano, aquella frase: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El momento cumbre, donde todos mis pecados inmundos y todos sus pecados inmundos estaban cayendo sobre Cristo. Estaba cayendo todos los pecados de toda la humanidad sobre Cristo. El Padre ya no podía estar con el Hijo en ese momento, porque ahí estaba la ira de Dios sobre Él. Imagínense sentir toda la ira de Dios sobre sí mismo. ¿Qué sufrimiento habrá sido eso? Ningún ser humano lo podrá entender jamás. Sufrir la ira de Dios es terrible, y ahora sufrir la ira de Dios de toda la humanidad por amor a nosotros, hermano, por amor a nosotros. Y Él no se rindió. Él no dijo: ay, no, si esto, mejor ya no, Señor. No, Él siguió adelante. Y a pesar de que la gente alrededor le gritaba y se reía, se burlaba y le decía: jaja, si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. Pero Él no lo hizo. Él no se rindió. Hay gente que tal vez le va a decir: jaja, a ver si seguís adelante, pues. A ver si vas a poder llegar hasta el final. A ver si no solo es una emoción. Pero Cristo sufrió todo eso por nosotros, hermano. Qué maravilloso el amor del Señor. Es que Jesús es maravilloso, hermano. Su nombre es sin igual. Y por eso uno se pone a pensar: nosotros los cristianos, por cualquier cosa lo dejamos. Por una traición, por una burla, por un problema, por una angustia, le damos la espalda. Y a veces ni siquiera sin necesidad de problemas, la gente simplemente le da la espalda, simplemente lo rechaza, simplemente, hermano, se olvida de Él. ¿Cómo necesitamos? Como cantábamos también hoy: a través del mundo cruel, quiero serte fiel. A través de este mundo de tanta oscuridad y pecado, Señor, quiero serte fiel. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14 al 19. Desde el 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si viene el sufrimiento, si viene el dolor, estos hermanos estaban siendo perseguidos, pero no debían sorprenderse, sino gozarse por ser participantes de los padecimientos de Cristo. 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El versículo 19: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, si padecemos según la voluntad de Dios, por hacer la voluntad de Dios, por hacer las cosas para agradarlo a Él, si padecemos según su voluntad, no nos desanimemos. Encomienden sus almas al fiel Creador y sigan haciendo el bien y hagan el bien. Al ver cómo Cristo sufrió, al ver todos sus padecimientos, pensemos: ¿será digno de nuestra tibieza, de nuestra frialdad, de nuestra dureza, de nuestra traición? ¿Será digno de que lo dejemos? ¿Será digno, hermanos, de que nos desanimemos? ¿Será digno, hermano, de que cuando venga la situación difícil nos confundamos y le demos la espalda? ¿Verdad que no? No, hermanos.
el sufrimiento va a llegar, el dolor va a llegar, la traición va a llegar, pero eso no nos debe desanimar, hermano. Cuánta traición, como repito, familia, trabajo, vecinos, cuánto. Pero hermano, no debemos desanimarnos, hay que seguir adelante. Aún, hermano, va a haber traición entre hermanos cristianos. Si usted lee en toda la Biblia, mire, el apóstol Pablo fundó la iglesia de Corinto. Y hermano, Dios lo usó poderosamente para la iglesia de Corinto. Ellos se burlaban del apóstol Pablo y lo menospreciaban. Pero Pablo no dijo, no, entonces yo ya no sigo sirviéndole a Dios porque, Señor, mucho problema. Mira, Señor, yo te estoy sirviendo y estos dicen que mi apariencia es menospreciable, Señor, entonces no. Él siguió adelante. Incluso en el final de su vida dice, todos me abandonaron. Cuando él más lo necesitaba, ¿cuánto le sirvió el apóstol Pablo al Señor? Y todos lo abandonaron. Y se desanimó el apóstol Pablo. Dijo, no, ya no voy a seguir adelante. No, al contrario, el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está guardada la corona de la vida. Hermano, uno puede darse cuenta, y es que sabe, lamentablemente estamos entre humanos. Lamentablemente eso va a pasar. Uno quisiera una iglesia perfecta, pero no la hay. ¿Cuánto tiene que ver uno? Mientras más grandes son las iglesias, cuánta cosa tiene que ver uno, hermano. Porque estamos entre seres humanos. Porque las personas, si usted no le cae bien, le van a hacer caras. ¿Y qué va a hacer usted? Ay, no, ya no sigo adelante. No, hermano, no. ¿Cuántas cosas tiene que ver uno? Pero por eso está la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Y por eso si queremos seguir en este camino glorioso, nuestra mirada debe estar en Cristo, en Cristo. Por eso ahí nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién murió por nuestros pecados? Cristo. ¿Quién sufrió por nuestros pecados? Cristo. ¿Quién, hermano, sufrió tanta humillación y tanto dolor por amor a nosotros? Cristo. Ni el pastor, ni el hermano fulano, ni la hermana sutana, Cristo. Y por eso a Cristo debo serle fiel, por eso a Cristo debo amarlo, por eso a Cristo debo reverenciarlo. Por eso mi deseo y mi anhelo debe ser serle fiel a Cristo hasta el final de nuestras vidas. ¿Cuántas cosas se padecen en este camino, hermano? Aún de personas que a veces ni siquiera lo pudiéramos imaginar, personas que no lo esperaríamos. Pero no importa, mi mirada está en Cristo y yo debo seguir a la meta, a Cristo, haciendo la voluntad de Dios, haciendo su voluntad. Regresemos entonces a Hebreos 12, 1 en adelante. Así es como debemos correr esta carrera cristiana. De lo contrario no vamos a poder ser fieles, hermano. No vamos a poder. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, soltamos todo eso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, o sea, por hacer la voluntad de Dios y por salvar nuestras almas, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿A quién tenemos que ver entonces? A Cristo. ¿Qué ejemplo debemos seguir entonces? El ejemplo de Cristo, quien sufrió contradicción de pecadores, quien, hermano, sufrió tanto desprecio y sigue
habiendo tanto menosprecio y tanto rechazo a Cristo, menospreciado y desechado entre los hombres, pero por amor a nosotros, Él murió. Por amor a nosotros cumplió la voluntad de Dios y hoy está a la diestra de Dios. Y si usted y yo, por amor a Cristo, seguimos adelante en medio de los problemas, en medio de las situaciones, en medio de las adversidades, en medio del dolor, en medio de la traición, en medio de venga lo que venga, si usted y yo ponemos la mirada en Cristo y seguimos adelante porque queremos hacer la voluntad de Dios hasta el final, también un día estaremos en la presencia del Señor. Vale la pena ser fieles hasta la muerte. Puestos en pie, hermanos. Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida. ¡Ánimo! Y recuerda que Jesús allá en la cruz no oró por venganza. Al contrario, su oración fue: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Cuando pongamos nuestra mirada en Cristo y así corramos esta carrera, no la terminaremos amargados.